Muy buenos días, bienvenidos a Reavivados por su palabra. Esta mañana con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre nos adentramos en Proverbios capítulo 10. Nosotros vamos a comprender que de aquí en adelante los proverbios que se van a citar pues no tienen una lógica en el sentido de una hilaridad o de un tema en común. Hay ciertos proverbios que están concatenados con algún tema, pero no siempre es así. Por lo tanto, se pueden estudiar o entender estos dichos de una forma particular. Está claro, recuerden, los escritos de sabiduría tienen esta particularidad, se los puede entender de una manera bastante particular, sin necesidad de tener todo el contexto demasiado claro. Tomando en cuenta que obviamente los escribió Salomón y quién era él, obviamente de ese contexto nunca nos vamos a ir, pero por lo demás podemos tomar. Entonces voy a meditar en 3 proverbios esta mañana. El primero es el 7. Dice, la memoria del justo es una bendición, pero la fama de los malvados será pasto de los gusanos. Dice, la memoria del justo es bendita, dice en otra versión, dice, no, la memoria del justo es una bendición. Qué interesante, ¿no? La posteridad que va a dejar el cristiano, que va a dejar la persona que teme a Dios, pues es de larga data. Las personas pueden tomar de esta posteridad, ¿no? Y traer a la memoria sus obras y todo lo demás como algo valioso, ¿no? El cristiano cuando muere, por ejemplo, cuando ya no está entre nosotros y que ha sido una persona justa, que ha temido al Señor, pues va a dejar su legado a sus generaciones. Y eso es algo magnífico. Así que atento, ¿no? En cambio, la memoria de los perversos se va a perder. No es algo inútil ese aspecto. El 19, el que mucho habla, mucho hierra. El que es sabio, refrena su lengua, ¿no? La sabiduría de aprender a callarse. Es bien importante que nosotros aprendamos, ¿no? A medir lo que decimos. En muchas ocasiones somos muy buenos, ¿no? Para decir cosas imprudentes, hablar de otros sin saberlo, imaginarnos situaciones. Es interesante, la sabiduría se va a expresar en que una persona sea capaz de refrenar su lengua. Varias veces los proverbios nos van a hablar en este sentido, la posibilidad de que podamos refrenar nuestra lengua. Y el verso 29 es muy bonito, dice, el camino del Señor es refugio de los justos y ruina de los malhechores. ¿No? Es tan interesante, ¿no? El camino de los justos, ¿no? El camino del Señor, ese es el refugio. Mientras caminamos con el Señor, mientras vivimos de acuerdo a lo que Él quiere, pues eso va a ser un refugio, es decir, va a actuar como una protección en nuestra vida. Caminar como Dios quiere, de verdad, va a protegernos de un montón de circunstancias y situaciones que pueden ser peligrosas y nos va a librar. Y por lo tanto es tan importante, ¿no? Comprender que ese camino es un refugio. Claro, ahora la ruina de los malhechores es ir por el camino que ellos quieren. Y obviamente ahí van a encontrar bastante despropósito, van a encontrar miseria, dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Dios nos llama a que vivamos en sabiduría. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque en estos 3 proverbios vemos, oh Dios, cómo hemos de vivir como cristianos. Personas que saben refrenarse su lengua, Señor. Personas, oh Dios, que caminan contigo para que su legado, Dios, quede a las otras generaciones. Oh Padre, porque va a ser una bendición para los demás. Así que ayúdanos a obrar como tú quieres, Señor. Jesús, oh Padre. Gracias porque trazas un camino, Dios. Ese camino nos da protección. Oh Dios, gracias por tu bondad, toda la misericordia que nos tienes. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.